9 de la mañana con 8 minutos. Seguimos en ampliación de Noticias Edición Dominical. Fernando Vivas y Carlos González los acompañamos a esta hora de la mañana. Vamos a compartir con nuestros oyentes, Fernando, una cifra que revela una realidad que para algunos puede sorprender, para otros no tanto. Son 425.000 peruanos que han dejado el país entre el 2022 y el 2023. ¿Quiénes encabezan esta ola migratoria? Principalmente jóvenes profesionales y estudiantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las causas de esta situación? Lo vamos a conversar con el señor Jorge Fernández Campos, ex Superintendente Nacional de Migraciones. Señor Jorge Fernández, muy buenos días. Bienvenido a RPP. Muy buenos días. Qué gusto escucharlo. ¿Cuál es su lectura respecto a estos datos que hemos brindado, que hemos compartido, señor Fernández? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las causas para que haya aumentado esta cantidad de peruanos que han migrado? Bueno, la información que ha sacado la Superintendencia Nacional de Migraciones en estos días es que son alrededor de 1 millón de peruanos que han salido del Perú y no han regresado en los últimos 2 años. Eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque históricamente, desde, digamos, hasta el año 2022 hablábamos de 3 millones de peruanos, como la colectividad peruana en el exterior. Pero en estos 2 últimos años habrían salido 1 millón adicional, sin retorno. Quiere decir que 1/3 del total de migrantes peruanos en el exterior han salido en estos 2 últimos años. Motivos: la falta de oportunidades laborales en el Perú, la inseguridad ciudadana, la educación de costo muy elevado en nuestro país comparado con otras latitudes. Por ejemplo, y lo digo de experiencia de primera mano, una maestría de carácter europeo puede costar en una universidad nacional europea alrededor de 4.000 a 5.000 euros, pero la misma maestría en el Perú puede costar más de 15.000 o 20.000 dólares. Entonces, vemos ahí que la diferencia en cuanto a la capacitación ya es muy elevado. Esto es en cuanto al sector que va y migra para temas de estudio, porque además ya es gente preparada que debería aportar al Perú con sus impuestos y que lamentablemente los estamos perdiendo. Hay otro sector, el sector de servicios, el sector de manufactura, que busca otras oportunidades laborales y que no las encuentra en el Perú, o aquellos que habiendo comenzado un emprendimiento han visto obligados a cerrar el mismo por la situación de la inseguridad ciudadana en nuestro país. Señor Jorge Fernández, buenos días. Y Muy también incluso hay sectores que son los ninis que ni trabajan ni estudian y también quieren migrar aprovechando que tienen redes y contactos familiares en otros países donde les puedan dar visa, que ahí ese es otro problema. Migraciones, usted que ha tenido una experiencia importante allí, ¿tiene alguna forma de conocer estadísticamente las razones o por lo menos el saber cuáles son los destinos a los que los peruanos más viajan ya nos da una idea de cuál es la característica, la razón profunda de estas ganas de tentar el futuro en otra parte porque siento que el Perú no tengo futuro? Vamos a analizar un cuadro que no es del gobierno peruano, es del gobierno americano. En la frontera sur, o sea, la frontera de Estados Unidos con México, durante los años 2023 y 2024, se han intervenido a más de 110.000 peruanos, aquellos que sin tener visa han querido ingresar a territorio norteamericano. Entonces, no necesariamente estas personas han regresado al Perú, pueden haber tratado de ingresar y conseguir ingresar al territorio norteamericano de manera irregular. Y además tenemos otros destinos como España, por un tema cultural y idiomático, Argentina y Chile. Lo curioso y preocupante es que la gran mayoría de los viajeros son personas entre los 18 y los 35 años, población económicamente activa. La estadística que ha presentado la superintendencia no hace mucho, se habla de 205.000 personas entre los 18 y los 35 años. Vamos
a cuantificar estos 205.000 personas. Digamos, 205.000 líneas celulares. ¿Cuánto dinamiza el mercado? 205.000 teléfonos celulares. Hablamos de por lo menos, si consideramos que sean parejas y formen hogares, más de 100.000 hogares. Y por lo tanto, más de 100.000 televisores, más de 100.000 cocinas, más de 100.000 refrigeradoras, más de 100.000 juegos de sala, más de 100.000 juegos de dormitorio que dinamizan la economía. En su momento, la migración venezolana dinamizó la economía de estos pequeños empresarios de muebles, y ahora somos los peruanos los que estamos yendo a otros países a dinamizar otras economías. Señor Fernández, el hecho que los peruanos viajen y ya no regresen, de esto podemos colegir, al menos pensar de que les está yendo bien, ¿no? Esto posiblemente a costa de su situación migratoria. ¿Tenemos nosotros información de que nos permite hacer una discriminación de cuántos peruanos podrían estar en una situación de legalidad y de ilegalidad, ¿verdad?, en otros países? Lo que sucede es que nosotros, como el Estado peruano, como país, tenemos la data de quiénes han salido del Perú, pero no tenemos la data de cuál es la situación con la que llegan y con la que se quedan en los otros países. Por ejemplo, muchos países tienen la posibilidad de ingreso sin visa, los peruanos ingresan sin visa, y después, estando allá, regularizan su calidad migratoria por otra calidad migratoria o solicitan algunos de estos mecanismos que permiten los tratados internacionales, tales como el refugio o el asilo, que son opciones que hoy día se utilizan. Nos vamos a una pausa, vamos a oír el mensaje de nuestros anunciantes y seguimos conversando con el ex superintendente de Migraciones, Jorge Fernández. La incredibilidad por todos los medios. Carlos González desde Trujillo, Fernando Vivas aquí en Lima. Y estamos conversando con el ex superintendente de Migraciones, Jorge Fernández, sobre un tema importantísimo que es la migración. La migración es tan grande de peruanos hacia el exterior que nos recordaba el señor Fernández Vaca, en los últimos años tenemos como 2 millones de compatriotas, la mayoría jóvenes, que se van a intentar el futuro con su talento y con sus recursos a otro país porque sienten que el Perú no tiene futuro. Señor Fernández, usted que ha demostrado que está entrenado para hacer correlaciones entre las cifras, la cantidad de peruanos, sobre todo jóvenes, que se han ido del país en los últimos años es mayor que el 1.800.000 de venezolanos que han venido al Perú. ¿Cómo hace esta correlación? ¿Qué nos está diciendo esto? Nos muestra una preocupación que tiene que ser abordada por el gobierno central y por las propuestas de los políticos de las próximas elecciones. Tenemos que tener los mecanismos adecuados para generar confianza y esperanza en estos jóvenes. No podemos convertirnos en un país donde la edad promedio se eleve tanto que no haya luego la posibilidad de brindar los servicios básicos. Por ejemplo, si la fuerza productiva viaja a buscar otros horizontes, esa fuerza productiva seguramente se instalará en esos países, mandará un poco de recursos a sus padres, pero no va a dinamizar nuestra economía. No va a permitir que, por ejemplo, existan los recursos para más adelante poder pagar pensiones, poder pagar servicios de salud, poder pagar educación. Ese es el verdadero problema. El gobierno tiene que brindar las garantías para que los jóvenes puedan desarrollarse en el Perú. ¿Y cuáles son esas garantías? Un país seguro, seguridad ciudadana ante todo, posibilidad de desarrollo. Hasta hace unos años, ustedes recordarán, una pareja joven podía comenzar a trabajar y poder comprar su vivienda, crecer su negocio, darle educación a sus hijos, cosa que el día de hoy, por los costos, es muy difícil. Tenemos que plantear la necesidad de que el Estado brinde las oportunidades necesarias para que los peruanos puedan sentirse seguros en su país y tengan el emprendimiento necesario en su país. La migración que viene desde otras latitudes es una migración que se identifica en 3 grupos. La primera que llegó fue una migración
de profesionales, gente con incluso capacidad económica que venía a establecerse, vino a hacer negocios. La segunda migración fue ya de la clase media, que ya dejó los aviones y comenzaron a venir por bus, y la tercera ola migratoria que hemos tenido de hermanos venezolanos ha sido ya una migración de supervivencia, que hemos visto que incluso llegan o han llegado caminando, y eso, y incorporar a estos sectores, casi 1,5 millones o más, a la economía peruana, no es muy fácil, porque culturalmente no tienen, o incluso educacionalmente, no tienen la preparación que requiere el Perú. Por ejemplo, algo que siempre pongo, la refinería de Talara. En los años 2017 y siguientes llegaron muchos profesionales de la ingeniería petrolera de Venezuela, pero ninguno de ellos lo contratamos para la refinería de Talara, o muy pocos. ¿Qué hicieron estos profesionales? Migraron al sur, Chile y Argentina. Perdimos la oportunidad de contratar a estas personas para el desarrollo de un nicho tecnológico en el país. La gran verdad aquí, señores, es que el Estado y la colectividad peruana tiene que aprender a garantizar la seguridad como elemento primordial para evitar que la fuga del capital humano, que es lo más importante en estos momentos. Y, señor Fernández, ¿y el origen de las personas que, como usted dice, pues fugan, ¿no? La fuga de capital humano, como lo denomina usted, que son las personas que migran en la búsqueda de nuevas oportunidades, porque uno sale de su zona de confort, porque va a asumir nuevas posibilidades, nuevos retos, en busca de una mejora personal, bienestar familiar, etcétera. Pero el origen de los peruanos que viajan al extranjero, la tendencia es que provienen en su mayoría de regiones diferentes a Lima. ¿Desde qué zonas del país específicamente? Vea usted, nosotros tenemos un inconveniente. La gran mayoría de nuestros vuelos internacionales salen del Jorge Chávez. Entonces, tenemos una data de más de 1 millón de personas que salen del aeropuerto Jorge Chávez, y es muy difícil saber exactamente de qué región salieron. Cosa distinta es cuando cruzan la frontera sur de Tacna hacia Arica, o desde Tumbes hacia Ecuador, que es por la vía terrestre. Ahí puede haber una referencia sobre el origen de las personas. Ahora, estamos hablando de cifras oficiales de migración. No podemos dejar de mencionar que también existe una cifra oculta, que es, así como hemos tenido una frontera porosa de entrada de migración, también tenemos la misma frontera para la salida de estos casos. ¿Y por qué? Porque hay una dificultad para obtener el pasaporte. Y hay muchas personas que ante la ausencia del documento simplemente agarran sus cosas y prefieren irse o con DNI o con sus pertenencias a través de un paseo rural. Señor Jorge Fernández, todo lo que estamos viendo en realidad nos indica que estas crisis de pasaportes que hubo en los últimos años no solo tenían que ver con algunos problemas y déficits técnicos y de abastecimiento de inmigraciones, sino con que había crecido exponencialmente el número de peruanos que querían migrar y que por lo tanto necesitaban su herramienta para migrar fundamental, que es el pasaporte, ¿no? En el mismo sentido, le pregunto, ¿qué implicancias puede tener que la última forma de obtener el pasaporte, para la que decide si puedo viajar o no cuando yo tengo mi pasaje comprado, que es la oficina que solo para los casos que ya tienen tarjeta de embarque existe en el aeropuerto, que en la remodelación del aeropuerto no está considerado un espacio suficiente y han anunciado que no atenderían? ¿Es grave esto? Vea usted, el aeropuerto es la puerta de ingreso de todo país. Vaya usted al aeropuerto de Ezeiza, vaya usted al aeropuerto de Santiago, al aeropuerto de Miami, vaya usted a Barajas, en Madrid. Todas las áreas de migraciones son áreas amplias, no son áreas reducidas ni con techos bajos como el actual Jorge Chávez. Y según tengo entendido, el área que se está asignando ahora en el nuevo aeropuerto es menor. Entonces, si nosotros queremos dar una imagen de turización al turista
o de maltrato al nacional que regresa, lo estamos haciendo muy bien. Lo que tenemos que garantizar es la comodidad de quien llega y de quien se va, porque el turista que se va a recomendar a sus amigos que regresen al Perú, y el peruano que ha migrado y regresa a ver a su familia quiere por lo menos irse llevándose un buen recuerdo del país y no un recuerdo de durización y maltrato. Perdón, pero me refería concretamente a la oficina, que es la última instancia para quien no logró tener el pasaporte renovado nuevo, que en Migraciones atendía una oficina solo para los que ya tienen tarjeta de embarque y no tienen pasaporte. A esa oficina me refería. Ya. Ese es un tema de gestión y se lo planteo inmediatamente. Nosotros asumimos Migraciones el 18 de marzo del 2022 y para el 15 de mayo del 2022, 2 meses después, estábamos dando 200 citas diarias a las 7 de la mañana para las personas que ingresaran a esa hora a sacar su cita y en el día, sin necesidad de tener un pasaje comprado, obtener su pasaporte. Y fuimos ampliando, llegamos a 15.000 semanales. Y eso se puede hacer. Y le explico válidamente. Todos los días se otorgan alrededor de 500 citas. Entre 500 y 600 citas. Se sacan con 5 o 6 meses de anticipación. Pero esos 500, 600 citas, alrededor de 200 no van. 200 personas que sacaron sus citas no van. Entonces, con un análisis estadístico, con una decisión de gestión, esas citas que sabemos que no van a ir o que no fueron el día anterior, se pueden habilitar para peruanos que saquen su pasaporte y solicitando la cita el mismo día. No es descubrir la pólvora, es simplemente una decisión de gestión. Y, señor Fernández, una última consulta de mi parte. De acuerdo a los indicadores actualizados que usted muy bien maneja, ¿cuál es la tendencia para el próximo año? ¿Va a aumentar la cifra de peruanos que migran y no regresan? En octubre del 2022, nosotros hicimos un pedido, hicimos varios pedidos. El primero, un pedido de cambio de sistema de impresión de pasaportes, porque necesitábamos tener un pasaporte acorde al primer mundo, con una lámina de policarbonato donde estén registrados los datos del titular. Pero también pedimos que se compren 3 millones de pasaportes, porque nosotros veíamos ya en esa época que había una demanda insatisfecha de alrededor de 400.000, 600.000 pasaportes que se pedían al año, con lo cual ya teníamos un millón al debe, por decirlo de alguna manera, y un incremento de alrededor del 15% entre año y año. Como le digo, eso es todo, es cálculos actuariales y gestión. Habíamos calculado que podíamos imprimir hasta 1,5 millones de pasaportes por año con un nuevo sistema. El sistema actual es la actualización del sistema que se compró en el año 2015. Los sistemas de impresión de pasaportes deberían durar únicamente 5 años. No se cambió en su oportunidad. Nosotros solicitamos el cambio, se optó por, la nueva gestión optó por actualizar el sistema. Los documentos del contrato de los 58 millones están, es de acceso público en la página del OCSE, pero lo curioso es que para el mismo servicio, Relaciones Exteriores ha pedido en la ley de presupuesto para el próximo año 38 millones, 20 millones menos. Migraciones atiende al interior del Perú y gastó 58 millones. Tiene 200 terminales. Relaciones Exteriores atiende en todos los consulados en el mundo y tiene 220 terminales. Sin embargo, va a gastar 20 millones menos de lo que gastó Migraciones en actualizar el sistema. Y vuelvo a repetir, la solución no es actualizar el sistema, la solución es cambiar de sistema, un sistema moderno que nos permita imprimir hasta 1,5 millones de pasaportes. Muchas gracias, señor Jorge Fernández, ex superintendente de Migraciones, por haber no solo compartido sus conocimientos técnicos y estar empapado de las cifras sobre el sector que comandó, sino por haber entendido temas de fondo en la razón por la que muchos peruanos migran al exterior y no retornan, que es lo más dramático. Nos vamos a escuchar el mensaje de nuestros anunciantes
en la TV